Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde nos vean. Eso. Señor Juan Pablo Revelo, primera vez estamos tan lejos. Sí, me hace falta tu calorcito. Hello, No, pero- ni hao, bonjour. Pero hi. hoy venimos con bastante Háblame. calor humano. Háblame. Eso sí, hoy el calorcito se va a sentir más, Más. por estas celebridades que tenemos en la mitad Un de calor nosotros. caleño. Caleño, una Caleñísimo. calentura. ¿Usted sabía que la canción Californication de Red Hot Chili Peppers se llamaba Cali primero? Cali. Y le pusieron Fornication después en una analogía con California y después me puse a pensar con Cali funciona igual, güey. ¿Usted está queriendo decir que los de Red Hot Chili Peppers también tal vez ubicaron a Cali en el mapa Y lo hicieron en una canción. No güey. le creo. Sí. Que Ahí le dejo el dato. realmente pa' Cali. Ahí le dejo el dato. Bueno, ¿cómo empezamos esta nueva dinámica? Dígame, profesor Juan Fernando Cero. No, yo creo que arranquemos Sí. con datos, con ¿Cifras? con cifras, como siempre, como para no. Y ya arrancamos y ya comentamos quiénes están acá, que yo creo que quienes nos siguen ya saben un poco. Ya saben un poco de quiénes son. Exacto. Eso es con cifras y todo, uy. Sí, claro. sí. Hay que vendernos, Aquí, obvio. aquí enfrente de la DIAN, cuidado, muchachos. Tenemos hasta hoy 450 seguidores en Instagram. Muy bien. Que me pareció áspero porque nosotros estamos dos episodios adelantados. Este episodio lo estamos contando con 2 episodios atrás. Y vi el de Ready y en el de Ready teníamos 350, o sea, aumentamos 100 en 15 días. Para mí es un lujo y un logro. Brutal. Tal Gracias, cual. muchachos. Gracias, ¿Cómo gracias. estamos con visualizaciones en YouTube? En YouTube, 107 suscriptores. Llegamos a nuestro suscriptor número 100. Pronto monetizaremos. Pronto esperamos que esto empiece a dar a $0.1 por view. Agárrate, Mark Zuckerberg, agárrate. En tu cara. Ya, me acuerdo una vez que empecé a contar cuentos y mi abuela me decía, usted va a vivir de hablar mierda, vea. Y en tu cara, abuelita, que está en el cielo. Sí, le pagaron por Qué la bueno. mierda. Listo, ahora sí. Ahora sí. Que empiece usted pregunte por allá primero, empiezo yo, pregunto por acá, ¿cómo vamos a hacerla? No sé. Listo, yo pregunto por acá, Hágale. ¿vale? ¿Quién es usted, La celebridad. señorita Patricia? Cuéntenos. Bueno, yo soy Patricia Terán y tarde que conocí el diseño gráfico y la gestión cultural. Muy bien, muy qué bien. bonito. Hizo bien la Y tarea. me acerco al hizo bien la micrófono tarea. porque soy millennial. Muy bien. Lo cogí así. Señor Pedro Prado Pavón, cuéntenos, ¿quién es usted el día de hoy? Bueno, el día de hoy soy una empanada de cambray rellena de contenidos y de ideas que van a seguir aportándole a este ecosistema creativo de Cali. Oiga, Oiga, está pues, bien. Pero ¿por qué de Cambrai? ¿Por qué de Felicito, Cambrai? Patricia. No sé por qué es la empanada favorita, pues, mejor dicho, ¿La de Cambrai no es como rola? no, la de cambray Es de viene rellena Popayán, de ¿no? guayaba o de O arequipe. arequipe, ¿cierto? Sí, Sí. y es de Popayán, ¿no? Es Popayán, es la vuelta. Creo que sí, creo que es. Ahí nos queda de ¿cómo tarea. que llama? Payanés. Respóndanos en sus comentarios de dónde es la empanada de Cambrai. Use la Bueno. llamada a un amigo. Señor Juan Pablo Pero no Revelo, busquen la IA, ojo. cuénteme, ¿usted quién es el día Ah, de hoy? me la lanzó a mí primero. Sí, claro. Listo. Póngase serio, por favor. Pero Hoy entre en personaje. entro en persona. Ah, verdad. Pero de una vez entrar en persona. Listo. Entrar en persona. Perfecto. Muy latinoamericano viene usted hoy. Hoy soy la hibridación cultural que atenta contra el mestizaje impuesto por la colonización abrupta del eurocentrismo. Potente, potente. Ay, ay, ay. Me Usted. puso serio esto. Sí, yo veo que usted Esto quedó me puso- con algo del capítulo de Rurales donde me decía que no había quedado muy a gusto siendo un crème brûlée. Sí, ese día fue muy minimalista. Ahora, ¿quién es usted, profesor Juan Fernando del Rey? Bueno, hablando de colonización y apropiación cultural, hoy yo soy Gutenberg por las calles de la Quinta en pleno San Nicolás pegando carteles con palo de sol. ¡Wow! Oiga, No, yo quiero cambiar mi personaje. no me la atravieso No, aquí. mentiras. Yo estoy tranquila con mi Patricia Terán. No, esa pero es la idea, eso- esa es la idea. Un poquito de vallenato en medio de tanta salsa a veces no cae mal, ¿no? Exacto. No, a mí me gusta el vallenato y Patricia Terán me Sí, parece el que es- vallenato es lo mejor. De hecho, hay un capítulo Que donde hablamos era de- Karl Marx escuchando a Rafael Orozco. Sí. Uy,
Además que hay que hablar de vallenato, hay que hablar de Sí. Rafael Orozco. Tal cual. Sí, el vallenato viejo. El El clásico. vallenato, que es lo Sí. que Exacto. es. Nada de eso de Silvestre ni de esa vuelta, nada de eso. Bueno. Oiga, estamos hoy en un lugar muy especial. Luego, Sí. personalmente, porque digamos que Patricia y Prado y Patricia y Peter y Pedro me han acompañado también en mi proceso de crecimiento. Ellos han visto como desde 2018 cuando arranca con uno de los proyectos que ellos tienen, que ya vamos a hablar de eso. Me escribe, o sea, Pato siempre fue, ve, ¿querés hacer una cosa para el festival? De una, vamos. Y siempre fue hagámoslo. Entonces, hoy yo la entrada porque quiero ser ese maestro de ceremonia que presente a nuestros dos personajes. Estamos en Casa Ternario, uno de los estudios de diseño y branding cultural de la ciudad de Cali más importantes en este momento. Y quiero que, hablemos de eso, hablemos de lo que pasa aquí, que sea una charla amena, dinámica, como siempre la hemos tenido en los espacios que hemos compartido. Y bienvenidos, muchachos. Qué bueno. Gracias, Qué bueno. muchachos. Yo quería agregarle algo, profe. Claro y que es sí. que esta es nuestra primera vez que una agencia, taller, espacio que gira en torno con respuestas en términos gráficos nos invita y estamos aquí. O sea que es el primer episodio que hacemos para cumplir esos objetivos que nos propusimos. Así que un aplauso por eso también. Siempre abriendo camino. Claro Así que es. sí. Así Súper. es, así es. Y algo importante, estamos en el centro de Cali. Estamos en el centro de Cali, al lado del bulevar. Al lado del bulevar. Estamos esta es la cuarta, ¿cierto? No, ¿Séptima? Uy, no, yo me perdí. La segunda, esta es la segunda. Es la segunda. Esta es la segunda. Al lado de la plaza de O Caicedo la con tercera. Z. Sí, al lado de la clase de Caicedo. Justamente donde antes quedaba la notaría 21, donde a mí me registraron, Ya. al lado de la iglesia donde bautizaron a mi mamá y al lado del edificio que tiene techo en bronce con pátina, por eso son verdes los techos que usted ve en la no zona sabía, de, no sabía. de la plaza Brutal. de Caicedo. Sí, ¿Cómo, aquí- cómo se llama este edificio? Jorge Garcés Borrero. Jorge. Es un edificio que tiene 80 años. Brutal. Es patrimonio arquitectónico. Es un edificio de Art Deco, que hay muchos edificios de Art Deco en el centro. Eso es increíble y sería buenísimo que sucediera algo con respecto a eso. Y estamos específicamente en la calle 11, número 107, en el barrio San Pedro, del centro de Cali, centro histórico. Centro Histórico de Cali. Ese era el otro santo que me faltaba. Es que Cali se fundó con 5 santos. San Pedro, San Judas, Santa Teresita. Ay, ya se me olvidaron la otra. San Nicolás. San Nicolás San Nicolás. y San Cayetano. De Cayetano. Y a partir Sí. de los 5 se creó Cali ciudad. Muy Pero teísta dicen que usted. en Cali como que entre más tenga nombre de santo el barrio, más peligroso es. ¿Por qué será? Porque el bus iraco que quedó aquí adentro de Cali y no lo sacaron con las 3 cruces. Bueno, muchachos, Porque- cuéntenos un poco eso y podemos retomar lo que estábamos hablando porque ya venimos hablando como una hora y pico acá. De esa vaina que les decía ahorita a mí me parece muy interesante el tema de resistir y apostar, por ejemplo, de cómo un estudio de diseño le apuesta por ubicarse en el centro histórico de Cali. Entonces, no sé si quieren arrancar por eso, contarnos ahí desde como parte ternario y todo esto. Bueno, Ternario inicia el storytelling. Storytelling. Aumentamos eso storytelling, hermano. ¿Cómo el storytelling a esto? Ternario inicia el taller de carpintería de mi abuelo. Ya. No, realmente hemos descubierto eso con el tema del storytelling, que es importante para los proyectos culturales, creativos, para todo proyecto en general, tener claro qué historia vas a contar a través de eso, ¿no? Entonces hemos indagado y en definitiva tenemos la vena artística de nuestro abuelo y nos inspiró mucho. Somos los únicos nietos de la familia Prado que nació con vena artística, pues creativa. Entonces se la demos todo a mi abuelo Joaco. Y de tanto pues como tener ideas de negocio fallidas, digamos un poco también tuvimos varias ideas de negocio, queríamos vender, estampábamos camisetas, vendíamos pasteles que hacía mi mamá, cada uno pues estudiando su carrera creativa. Mi hermano Pete es publicista, yo soy diseñadora gráfica de la Academia de Dibujo y de Bellas Artes. Y después de una experiencia que tuve como en trabajo en pasantía, una experiencia que tuve con un estudio de diseño en Perú, en Lima,
empezó a surgir la idea de replicar un poco ese modelo o ese formato de estudio de diseño más enfocado en el branding, que tuviera como una especie de boutique, no fuera como una agencia de publicidad como a favor pues como del producto general masivo, sino más como algo detallado, que hablara mucho de su país, de su ciudad. Eso fue una inspiración completa, y ahí yo empecé a conspirar con mi hermano y a distancia trabajamos por Messenger. Contarle que yo te ayudaba a hacer los copies de tus proyectos de diseño. Muchos de los proyectos que saqué 5 fue porque tenía copy, y eso ahí también entendimos que es súper importante la dupla del copy con el diseñador. El copy con el diseñador y la IA se come el mundo. Entonces surgió como una idea también como de estar buscando qué hacer, qué querer hacer. Mucha inconformidad con tener jefes de parte mía, como de la experiencia que he tenido con agencias de publicidad, de marketing en Cali. Mucha inconformidad. No duraba 7 meses en el trabajo. Me cansaba como ese ejercicio de poder que tienen los jefes de las agencias de publicidad sobre sus trabajadores, y la posibilidad de hacerte sentir mal. Mal porque... Y eso, digamos y que... más vos como mujer, por ejemplo. Claro, ¿no? Y que ahorita sea un poco más la conversación en el aire y acerca de eso, de que son las empresas con responsabilidad social o con una política de género. Pero en ese entonces nunca quise siempre pensé como en algo propio, y así surgió Ternario. Pedro le puso el nombre Ternario porque inicialmente habíamos pensado con mi hermana también, Ana Prado, que quiero mandarle un saludo, que está cumpliendo años ayer, cumplió años, el 12 de mayo. 11 de mayo, porque igual va a salir por ahí en 3 de mayo. ¿Cuándo sale? Bueno, es que ¿cuándo sale? Y ya, así empezamos a trabajar. Yo empezaba a conseguir clientes. ¿Ternario porque son 3 hermanos? 3 hermanos, pero no queríamos ponerle 3. Claro. Entonces empezamos como Ternario, que es un código universal, que está el binario y el ternario. Entonces, pero relaciona muchas cosas de la existencia. Sí. La Santísima Trinidad, Correcto. el código ternario, el ternario, en la música también existe en la química también existe. En la química, entonces, como esa idea, pues, de que como que también se puede tener ese tercer elemento. Ese ¿sabes? otro. Como ese otro. Exacto, el otro. Y así se fue dando Ternario. Nos dicen, la gente a veces no comprende bien qué es Ternario, nos dicen ternura, ternero, ternaria. No sé, han dicho de todo, y bueno, es válido porque también está bien como lo entiendan, pero así surge Ternario como una idea de usar lo que sabemos como familia para hacer algo que nos guste. Yo solo quiero refutar algo de lo que dijo Pat, y es que las ideas de negocio nunca fueron fallidas, sino que nos enseñaron a construir un imperio. Mentira, no, que nos enseñaron a construir lo que somos hoy, pues porque o sea, como que todo te va brindando una enseñanza. Entonces no se puede ver como algo fallido, sino que nos enseñó a manejar mejor las cuentas, a que tenemos que sistematizar las cosas, a que no se puede ver como algo como un hobby, sino como una empresa realmente las cosas. Entonces, de ahí pasaron parte eso. 36 años para darnos cuenta de eso. No importa, pero fíjate que eso está relacionado con ese reel que usted bien compuso de los dientes de diamante y los relojes pues carísimos, y es que las generaciones de hoy en día se enfrascan mucho en el resultado final. Entonces posiblemente cuando los vean a ustedes dicen, ay sí, tienen la agencia, y solo se enfrascan en ese presente que tienen, pero resulta que para llegar ustedes acá, me imagino la cantidad de situaciones que hay de atrás que generaron aprendizaje para que cuando lleguen en este momento pues no cometan los mismos errores. Claro. Y si los cometen, ya saben cómo apagar el incendio rápidamente. Así es. Y si llegase en algún momento Ternario también a transformarse, pues ustedes, ese voto también va a estar más potencializado. Yo tengo algo ahí que analicé en estos días, que estuve revolcando la memoria de mi disco duro, los dos, de mi cabeza y el disco duro físico,
porque ya me tocó ya empezar a hacer el trabajo de grado, ¿no? Que no me he graduado, que es algo que podemos hablar si quieren, pero pensaba que muchas de las cosas y esas experiencias que dices que hemos tenido o que todos tenemos para llegar a un punto donde ya, digamos, de equilibrio puede ser, tiene, o sea, como que mucho se ha improvisado, pero no puede quedar en un ejercicio de improvisación o que fue suerte, o sea, me funcionó por suerte. Si funcionó por suerte, el paso siguiente es organizar esa suerte, empezar a buscarle una metodología y establecer ya para que el siguiente proyecto no sea una cuestión de suerte, sino que ya sea una cuestión de que seguiste unos pasos específicos para que tu fórmula ya te funcione. Sí. Eso definitivamente es lo que pasa en Ternario, con todos los proyectos que se han hecho, todos los pasos que hemos dado. Lo que nos ha dado resultado es una metodología única de nosotros, propia, que cada vez la fortalecemos más. Que está guardada como la de Coca-Cola, ojo. Está por ahí guardada en el monte. En esa puerta. Y qué bacano que ustedes sean ejemplo de eso, porque yo identifico dos cosas que pasan en nuestro entorno o en nuestro sector creativo. Y es que el miedo a cagarla, el miedo a embarrarla, el miedo a fallar, es frustrante, o sea, y nos pasa mucho porque, claro, como creativos también tenemos esa alma, ese espíritu artista, ¿no? Ese de que si no funciona, entonces me cuestiono y me autosaboteo, como lo que hablamos ahorita. Pero también, también tenemos una vaina compleja, y es que el temor también a sistematizar nuestros procesos. Y lo que ustedes han hecho es eso, una especie de sistematización para cómo funciona mejor lo que estamos haciendo y cómo funciona mejor nuestro trabajo y cómo funciona mejor nuestro equipo. Entonces creo que ese ejemplo de eso es el espacio, lo que ustedes tienen hoy, ese ejemplo de que han seguido esa ruta. Sí, yo creo que la vida del artista no puede estar alejada de la vida de la gerencia, porque pues de cierta manera pues nosotros que estamos inmersos en este ejercicio creativo que no deja de lado lo artístico, también tiene que tener ese ingrediente de la gerencia, porque sin gerencia no hay dinero, no hay proyecto. Entonces, lo que nos ha enseñado este camino es que no podemos dejar de ser artistas, pero cada vez fortaleciendo más la parte gerencial, que eso a la postre es lo que mantiene parada cualquier empresa. Claro. Sí, Eso va muy de la mano con otro capítulo que saldrá con el de Manuel Medina, Brutal Pain. Justamente hablábamos de eso, ¿no? Que es necesario entrar en dinámicas con el sistema económico que tenemos, o si no, pues no se vive. Entonces, de nada me sirve a mí hablar de libertad o de libertad y pensar que los que son libres y profesan la libertad y que son hippies y que son comunistas, entonces no pueden usar Nike o ese tipo de cosas. Lo mismo pasa con las agencias o con las propuestas gráficas. O sea, si estás proponiendo desde esa otra parte que no es la convencional, pues no significa que ustedes no tengan que acomodarse a ese sistema para seguir ejecutando las propuestas que tienen. Sí, mira que me pasa lo mismo a mí, y eso lo he estado descubriendo ahorita, de que a mí de nada me sirve, por ejemplo, ser anticapitalista. Porque no, es que no sirve. No sirve, o sea, es nuestro sistema. Yo puedo ser posacapitalista, estar en un proceso de superar el discurso, pero pues sigo sumergido en el sistema, y entonces, pues, ¿cómo voy a hacer dinero? ¿Cómo voy a llegar a mi casa a comprar la comida? Pero no es llegar a la apocalíptico ni tampoco llegar al neoliberalismo, ¿cierto? Pero sí es una aceptación. Pero mira que hay una marca que ha sabido manejar muy bien eso del discurso anticapitalista. No sé si la conocen, Patagonia, una marca que lidera no todo. nos está patrocinando. No, sino que es un caso de branding cultural muy bacano, que es como la referencia de branding cultural, y es una marca que decidió liderar el discurso del anticapitalismo. Venden prendas. Ellos ofrecen un servicio de que si tu prenda está desgastada, pues tráemela, te la adecuo y para que dure más. Entonces, imagínate una marca gringa que vende productos para senderismo, para deportes al aire libre, decide decir soy anticapitalista y no estoy a favor de la fast fashion. Entonces, como que si desde ahí una marca tan poderosa, tan grande, gringa sobre todo, decide liderar ese discurso, porque acá nosotros en Latam no podemos hacerlo también. Arizona Total. También, no sé si han tomado té Arizona, las latas de té Arizona valen $1 desde que nació la marca. Brutal. Y todo el tiempo les he estado diciendo como que, hey, ¿por qué no le subís el precio? Y el dueño es como que no lo necesito. Exacto. La lata es brutal gráficamente, la lata se vende, el producto es bueno,
mantengo mis usuarios, no tengo por qué aumentar precio ni... Y mira que para volver al caso pues, de esta marca Patagonia, ellos saben que su nicho está claro, o sea, la gente va a preferir por encima, cuando piensen en una marca que te ofrece un producto bueno, que te ofrece unos beneficios, que es sostenible, ¿en cuál van a pensar? Pues en esa marca, porque ya tiene una relación, tiene es como una relación de confianza de tantos años que ellos no la van a cambiar por nada del mundo. Y ahí es donde la marca se vuelve sostenible tanto en ventas como sostenible con el medio ambiente. Y aquí acaba de decir que es mejor tener amigos que plata. Porque es tener una comunidad Claro. fija que pues puedes tener 24 mil seguidores, pero esos 24 mil seguidores, los únicos, o sea, te van a comprar, no sé, o sea, 10, digamos que o sea, no sirve de nada tener muchos seguidores si Claro. realmente no le entregas valor a esos pocos que te compran y fidelizas a esos que te compran o que te ven o que le estás entregando algo, y esa es tu comunidad real. O sea, a veces uno se asombra, ahora que hablaban de cuántos seguidores, y realmente uno sí, o sea, es como sorprendente decir cómo llegamos a que tener tantas vistas o que tener tanto impacto en redes sociales. Muchas de esas cuentas que tienen muchos seguidores son sí, son Claro, o comprados bots. o bots o, Sí, o las sea, y famosas esa es granjas. la autenticidad a la que estamos hablando, de la que habla Peter con el tema del branding cultural. Que el branding cultural, en últimas, a diferencia del branding para los productos o el branding de otros tipos de branding, es el que realmente se sumerge en la historia y en las posibilidades de lo que esa marca necesita, que toca temas antropológicos, sociológicos, de patrimonio de la marca, de la historia, o sea, Claro. realmente de lo que sé, pues, que es un riesgo, lo que hablábamos ahora, es un riesgo meterse a hacer branding para la cultura, para el impacto social, porque muchas veces a nadie le importa más que vender su producto, a nadie Sí. le va a importar, no sé, contar la historia de esa empresa y conectarla con que por ejemplo, si hablamos de una marca de café, por ejemplo, que recoge el café son las madres de no sé qué, si en última lo que quiero es quiero vender Claro. ese café, pero ¿por qué no lo podemos vender desde el centro de donde se hace? Digamos, como que es un poquito lo que definimos nosotros en Ternario el branding cultural. Pero ahí está Súper. como la apuesta de estas marcas de ser una marca de triple impacto, por ejemplo. Yo tengo un beneficio económico, pero también le estoy aportando algo a la sociedad y al medio ambiente, y ahí es cuando la cadena como que cobra valor, ¿no? Vendo mi Ok. producto, genero como una sostenibilidad, pero también estoy aportando algo a la cultura y a la sociedad. Entonces es donde juega como esa gran tríada, pues, que es lo que buscan estas marcas, como este ejemplo que estamos hablando acá. Yo quería hacer como un acote, o sea, hacer como, porque hablamos branding cultural, ¿cierto? Y bien Pato tocó como unos puntos, entonces para que generemos como unas diferencias, cuando hablamos de branding tradicional, el branding tradicional se centra específicamente en atributos comunes, como color, forma, impacto, ¿sí? Simplemente trabaja lo tradicional que tiene el producto, beneficios racionales, incluso emocionales, pero cuando hablamos de branding cultural, casi que lo he dividido como en 3 sectores, ahí me ayudan un poquito, y es, el primero es que somos narradores de mitos contemporáneos, y ahorita también ampliamos un poco el concepto de mito contemporáneo. Segundo es que interpretamos deseos colectivos, de una colectividad, más no de un grupo objetivo o target, ¿sí? Un grupo... Es diferente entender el deseo colectivo. Y tercero es que estamos reflejando el espíritu de la época, y vuelve otra vez el famoso zeitgeist. Ya. Y es decir, estamos conectados con el momento. Pero ese momento también lleva a preguntarse ¿cuál es ese momento? Entonces hay un autor, por ejemplo, que me encanta, que es Canclini. Canclini es argentino-mexicano. Ajá. Qué buena combinación. En el 2001 saca un libro que se llama La globalización imaginada, y él empieza a cuestionar mucho que las marcas muestran elementos que realmente no son así, pero que normalizamos que son así. Pongo un ejemplo, un perfume. Ustedes ven los comerciales de los perfumes y es el man así perfecto, peinado en un yate en el Atlántico, ¿sí? Realmente el mundo es así, realmente el que usa la loción es así, de repente uno se da cuenta, su loción está despicada, metida dentro de un armario Rimax, ¿cierto? Entonces es como esa diferenciación, ¿no? Sí, total. Creo que igual
lo que he notado de la publicidad actual es que sí están yendo como a eliminar o como que hay una agenda relacionada con aceptar o desmitificar esos estereotipos propuestos en esa posibilidad de crear mitos contemporáneos en la sociedad, que es lo que hacen las marcas. Correcto. Ahora Dove ya se empoderó con el tema de los cuerpos. Ya. Entonces como que se ve un poco más real, pero ahí también caben la semiótica, ¿no? Como las escalas de la iconicidad. ¿Qué es real o qué es lo que más nos hace relacionar con lo real? Claro. Que nunca va a ser la imagen. El cine, que creo que tiene algo como más cerca de la realidad, pero nunca una publicidad va a darnos esa realidad. Que si lo pensamos en términos tradicionales, ¿no? Si lo pensamos en términos tradicionales. Ahora, en términos de branding cultural, exacto. Tal vez ni siquiera se piensa en estereotipos. O sea, como que tal vez ni siquiera es como, bueno, este es el estereotipo. No, tenemos que traer una chica que tenga curvas porque es que ahorita se está hablando de esto. O el ejemplo que dice del plato ya después desordenado, que no comiste y lo que implementaste con relación a ese factor. O sea, es como la antítesis de lo normalmente establecido. Exacto, es como responder a una pulsión del momento, que era algo que hablabas ahora, como que puede ser realmente auténtico. Correcto. Obviamente con unos parámetros establecidos como de investigación. Aquí hay mucha investigación de por medio. Sí, yo también quería acotar eso antes de que salgan sociólogos y antropólogos y filósofos cuando decir lo que realmente, la verdadera realidad, ¿no? Eso es un problema en filosofía gigante. Entonces aquí algunas veces hacemos una afirmación en términos metafóricos, ¿vale? Entonces para que lo entiendan, que no no lo tomen en la literalidad, la realidad real, ¿no? Porque eso es complejísimo de argumentar. Pero sí, total. Y es un poco chocante el tema. Nunca hemos hablado de esto así tan al público. Pero está chévere porque no somos, o sea, somos de las ciencias humanas, sí, el diseño gráfico tiene, el diseño en general tiene que ver con todo esto. Nos pasamos como por encimita por sociología, semiótica, de hecho creo que es más, está más relacionada con nuestro oficio. Ejercicio, sí. Pero estamos abiertos, tenemos nuestros canales abiertos como creativos para poder entender el mundo desde esas humanidades y no desde, desde otro lado, porque pues así es el ejercicio del diseño, ¿no? Pero mira que vos trajiste a colación un caso muy valioso que es el de Dove, el de Real Beauty. Ajá. O sea, cuando una marca realmente hace algo auténtico y es como la pionera, es realmente cuando es un ejercicio exitoso de branding cultural. Porque digamos que ellos lideraron esa conversación. De ahí para allá, los que la hagan, no, pues va a ser muy difícil como llegar a ese top of mind que llegó Dove con esta campaña, pues. Sí. Entonces, cuando el branding cultural se vuelve sostenible, es cuando realmente las ganas de cambiar el mundo son reales, realmente auténticos, cuando no se siente como maquillado Correcto. ni como forzado, ¿sí me entendés? Entonces, cuando las marcas logran ese éxito desde ahí, es cuando el branding cultural cobra relevancia. Total. Ustedes, por ejemplo, qué pena ahí, Pato, dale. ahí siguiendo con esa misma dinámica, pues cuando el diseño intenta como entrar en este ejercicio del branding cultural, que la estetización no se vuelva algo vacío, sino que pues viene acompañada de esos elementos que hablaba, desde lo antropológico, lo sociológico. Y entonces cuando se encuentran con esos clientes que dicen yo quiero un producto cultural, claro, pero quieren usarlo, pues, no sé, digamos como adorno. ¿Cómo gestionan eso frente a un cliente que pues, no tiene por qué tampoco conocer? Porque pues en realidad... Claro, nosotros en los 8 años que llevamos en el ejercicio de crear marcas y hacer proyectos culturales, porque tiene llegar a este punto de decir que estamos en el branding cultural, estamos siendo pioneros del branding cultural en Cali, en Colombia, tiene que ver con que nuestro ejercicio profesional ha sido siempre con personas que están o sea, de entrada no se lo están pensando como tengo este producto y quiero que tenga impacto cultural, sino que ya de entrada es un proyecto que
está pensado con ese impacto. O sea, Claro. lo que quiero decir es como nunca nos hemos visto como en la tarea de, pensemos cómo le damos la vuelta a este Ok. producto para que Ok. tenga impacto cultural, porque siempre nos hemos relacionado con personas que originalmente tienen proyectos que están pensando cómo tener ese impacto y, digamos, también tiene que ver con el tema de las empresas big, por ejemplo, Ok. que tienen responsabilidad. Pensamos un poco en eso, como Claro. Ternario de entrada ya es una empresa big sin Claro. hacer el papeleo, Claro. porque ya tenemos, Claro. o sea, si nos ponemos a medir nuestro impacto, nuestros clientes, todos han sido o territorios o personas de la comunidad LGBT o festivales de música sonoridades o instituciones culturales para poder definir la cultura a nivel del branding. O sea, todo este ejercicio previo que hemos tenido hasta el día de hoy, decir, esto es branding cultural y no lo sabíamos, es eso, como que nos ha llevado a decir, tenemos la suficiente, Casa Ternario tiene el suficiente impacto desde lo que hace, sin ninguna titulación previa, sin ningún sello de calidad que ponga la Cámara de Comercio, no sé, Pero pronto. para hacerlo, o sea, y dijimos, empoderémonos de esa tarea, o sea, ya lo estamos haciendo, lo venimos haciendo, nos gusta hacerlo. Nuestro ejercicio en gestión cultural, especialmente mi ejercicio en gestión cultural, tiene que ver con conocer mucho las comunidades artísticas, culturales. Entonces, como que eso también ha sido insumo principal para poder decir, yo te puedo desarrollar un branding original sin fingir esto, porque Ok. yo ya lo conozco, o sea, Ok. yo ya estoy metida ahí. Entonces, ahorita estamos buscando esas, obviamente con toda la experiencia que tenemos, en ese sentido, como bueno, ahora sí, ¿qué marcas quieren que les apliquemos ese método? Ok. ¿Qué marcas quieren o qué empresas necesitan ahora? Porque ya esto, todos sabemos que necesitamos 2 planetas y medio para sobrevivir, ¿cierto? 3. Y que esto se acaba mañana. Eso es de un guión que tengo por ahí. Que hay que entregar ya. Sí, nos está respirando en la nuca el fin. Sí. El meteorito. El fin. El meteorito que es que El Ya se meteorito. desvió, ya se desvió. ¿Pero realmente se desvió? ¿O qué? Eso dijeron. Yo Nos estaba, dijeron para que no nos asustáramos. estaba listando la alfombra en DAPA para ver esa caída, weón. Venga, pero qué áspero que eso es lo bonito de ser pionero. Claro. De que lo que decías ahorita, como que nos dimos cuenta que lo que hacíamos era branding cultural sin saber que lo estábamos haciendo. Y la contraparte, pues nos dimos cuenta que la estábamos cagando porque nadie más lo estaba haciendo. Entonces no teníamos ese referente de... Claro. Sí, lo que pasa es que como que se tiende a confundir el término de branding cultural solamente para las instituciones culturales y para las Claro. ONGs. Exacto. Y no es del todo cierto, o sea, sí, pero también las corporaciones, las marcas de cualquier nicho de mercado, cualquier sector económico pueden aplicar branding cultural siempre y cuando pues, tengan un discurso sostenible, un impacto real en la sociedad y en la cultura. Y ahí no solamente, como dice Pat, no basta con tener el sello de BIC si realmente tus acciones no son coherentes con tu discurso. Correcto. Total. Y es que yo creo también que otras de las problemáticas que tenemos es que una cosa es hablar de branding cultural en Norteamérica, en Europa, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, en Alemania, donde la cultura ha sido trabajada de manera suave, que han tenido unas peleas, pero todo ha sido una evolución. Por ejemplo, el diseño en Bauhaus fue un resultado de un elemento cultural y social que respondió en términos culturales y sociales y objetuales a ese problema. Pero cuando hablamos de América Latina, a nosotros nos llega todo así, ¡boom! Sin como una especie de cosa soft, suavecito, como que se vaya dando. No, Ajá. aquí se dio todo al mismo tiempo. Entonces, si vos hablas de que Nike tiene branding cultural, lo tiene. Trabajó en un mito contemporáneo, que creo ahorita lo estábamos hablando, y es que cualquiera puede hacer cualquier cosa, o sea, sacalo de tus entrañas, créetelo y just do it, ¿sí? Hazlo. Ajá. Pero cuando comparamos ese branding cultural con el nuestro, pues resulta que acá tenemos indígenas, afrodescendientes, desplazamiento forzado, peleas internas entre guerrillas y elementos urbanos, Sí. tenemos colonizaciones, tenemos incluso preguntas gigantes que me hacen los estudiantes, es que ¿qué es un caleño? ¿Qué es un colombiano? Buena pregunta. Y entonces al final mi respuesta es, pues somos un sancocho.
O sea, aquí hay Leña. plátanos o un Coche de leña, ajiaco sudando. o una frijolada, porque aquí somos una variedad, güey. Tal cual. Y esa cinta de querer nosotros buscar una unicuidad es lo que atenta contra esa mixtura que somos. Entonces, ¿por qué no pretender más bien el entender que somos una mixtura más no una unicuidad? Como decir, no, es que en México usan el bigote, el poncho y el tales. No, que es que en Perú usan los chullos. Y bueno, ¿aquí qué usamos? Pues usamos todo. Sí. O sea, somos un mix. Y a mí Me me gusta. parece también lo resistente y lo de destacar de Ternario, y es que lo mismo, o sea, también tenemos esas influencias impuestas y como que luchar contra eso, pues tanto así que seguimos hoy hablando aquí en Colombia de Bauhaus, o sea, cuando ni siquiera nos tocó. Entonces, que es un referente importante dentro del diseño, pero entonces, ¿cómo los nuevos creativos y cómo personas como ustedes dicen, hey, pero ¿qué está pasando acá? ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Qué estamos haciendo frente a lo que ocurre a nivel cultural y cómo eso impacta también en el diseño? Así Mire es. que yo no sé, he leído por ahí algunas cosas que me llegan en el correo de universidades y alguna vez leí, no sé si alguien sabe de esto, por favor que lo comente, que hablaba de que la palabra diseño es una palabra eurocentrista. O sea, que la palabra diseño como tal Qué ya estilo. está, la impusieron. Claro. ¿Cómo hacían nuestros originarios o nuestros ancestros para hablar de lo que diseñaban? ¿Cómo se llamaba ese ejercicio de creación en ese momento de la Está historia para decir esto es que terminamos Está diciendo breve. nosotros diseño? Pero eso no se decía diseño antes. O sea, esa Claro. palabra no existe hasta que llegó a las universidades la idea del diseño de la Bauhaus, por ejemplo. Ujú. Tiene que tener una forma propia de decirse, seguramente, que nos hace falta llegar allá. ¿Sabes? Como, bueno, ¿cómo le decimos a esto? Ese es el ejercicio de entender un poco quiénes somos, Ok. que también nos ha pasado mucho con Ternario. Muchos proyectos para Cali. Nos hemos enfocado Chévere. muchos proyectos para Cali, desde lo cultural, desde activar espacios culturalmente, a crear marcas para la ciudad. Ok. Dentro de poco se va a lanzar la marca del centro de Cali, que la hemos No diseñado. jodas. ¿A lo bien? Sí, porque eso es una apuesta de lo que hace Ternario. Es a donde está Ternario, se modifica, o sea, como que hacemos un aporte al espacio. Ya. En ese momento estábamos en el centro y nos ocurrió promover una iniciativa, que fue como una iniciativa al principio, pero luego se convirtió en un proyectazo, que es la marca del centro de Cali. Y eso nos Chévere. llevó a cuestionar un poco qué es lo que realmente identifica a Cali frente a Medellín y Bogotá. Empecemos por esas ciudades principales, Ya. ¿cierto? Y dijimos, no es la salsa. La salsa no es, definitivamente no es la salsa. La salsa, nos hemos apropiado de la salsa muy bien, Sí, como demasiado. movimiento cultural, como movimiento de representación de las Como economía migraciones, popular también. como economía popular, pero en definitiva lo que realmente nos hace distintos es nuestra biodiversidad. Total. Muy bien. Porque tenemos 7 ríos, tenemos agua, Ecosistema en Bogotá solar, tenemos cantidad agua, de Pájaros Sí, que o sea, tenemos. decir que tenemos agua hoy, me da que tenemos avistamiento de es un aves, La que cantidad eso. de pájaros que hay aquí. Y eso, no sé, yo le voy a decir, a encontrar ese otro punto, que obviamente es una investigación que no para, que es cómo representamos a Cali, quitándonos los típicos iconos que ya nos impusieron en la clase alta, seguramente, la estatua de celebración del Alcázar, el gato de Tejada, Las Tres Cruces. las Tres Cruces, todos esos mitos que se van construyendo, como que para el diseño gráfico, por ejemplo, hágame un diseño de Cali. Tres Cruces. Lo primero que se viene a la mente. Sí, los Hágame imanes un para la flyer nevera. para... Los imanes para la nevera. Hágame un souvenir para Cali. Entonces, el imán de las Tres Cruces, el gato de Tejada, una empanada, una palabra apandeboneada, como ají, o Ajá. Cali ají. vas a ir. Baja ahí. Pero eso obviamente responde a un ejercicio de migración increíble en la Ajá, ciudad, que nos correcto. hace decir, somos un sancocho en leña, en Correcto. pance. No, Somos total. producto de la migración también. Somos Pero- producto de la migración, pero entonces en eso nos hemos empezado a cuestionar desde esa idea, desde ese pensamiento de branding cultural o marcas que tienen un enfoque cultural, social, ambiental, y es
qué nos identifica realmente, y es una tarea que hasta da miedo de salir al aire y decir, es que No, nosotros total. dijimos que esto era. Total. Por eso ni siquiera lo decimos nosotros. Nuestros ejercicios de branding cultural tienen que ver con la participación. Ok. Y de hecho, el diseñador de marcas o la empresa de diseño o publicidad que se atreva a hacer un diseño para una ciudad que no incluye a la gente está No, pues... MFT. La está cagando. Porque nosotros si bien ayudamos a crear esos mitos populares, esos mitos contemporáneos, como lo hace la publicidad, Nike y todas estas marcas, que lo que diga Nike es lo que es, lo que diga Dove es lo que es, ¿cierto? Porque eso es lo que vamos como esa responsabilidad que tienen las marcas de narrar algo que tenga una responsabilidad, o sea, como lo que tú digas es, nosotros nos estamos pensando el tema de Cali, entonces como que nos cansamos de ver lo típico de Cali y dijimos como busquemos un poquito más, a ver qué realmente nos identifica y llegamos al río. No, y yo creo que eso es una responsabilidad de todas las empresas y proyectos que están como emergiendo en Cali, es cómo cambiamos ese relato de una ciudad uniforme, pues solamente salsa, cómo podemos encontrar otros atributos de marca, porque al final las ciudades son marcas, son tangibles, que representan una cantidad de cosas, idiosincrasias, culturas populares, etcétera. Economías. Entonces, cómo nosotros desde el ejercicio creativo podemos cambiar esos imaginarios y representar a la ciudad de otra forma, que abra también el espectro un poco, esa visión y la participación, porque no solamente podemos incluir la cultura salsera, sino también la cultura de la biodiversidad, que gracias a la COP, que fue un eventazo, pues, que también gracias a todos estos esfuerzos también estuvimos ahí con una campaña del Ministerio de las Culturas, que si podemos hablar de eso, pues bacán, ahorita. Sí. Entonces, pues nosotros venimos haciendo ese ejercicio de participación en la ciudad, encontrando otros relatos que nos ayuden a construir una ciudad más allá de lo que ya está establecido, sino pues, dejar un legado más versátil. Y justo hablando de esos íconos que nos tenían, como que tienen vendados las mentes creativas, cuando cae la estatua de Sebastián de Belalcázar, cae la venda. Claro. Cae la venda de todos, incluso que se desarrolla en un estallido social, pero también nos permite a los creativos ver cómo hacer para cambiar esas iconografías. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos decirle al mundo, a Alemania, estas son nuestras formas y tenemos la capacidad, tenemos la misma altura del diseño? Correcto. Pero tenemos esta forma de verlo, esta forma de hacerlo, no le llamamos diseño, esa es una tarea, vamos a cambiarle el nombre. ¿Cómo le pondrían ustedes al diseño? Miscelánea. Miscelánea suena más. Mi mamá una vez me dijo, ¿usted qué hace tantas cositas así? ¿Por qué no se monta una miscelánea y vende esos objetos, esos cacharros que usted... Sé que fabrica cositas. Una palabra indígena o sea, es que está bacano pensarlo, una palabra indígena que hable de la creación, por ejemplo, de la creación de objetos o de dibujos. Bueno, entonces esa venda se cae, se genera un estallido social. En el estallido social yo pensaba, ahí como que en ese momento Ternario estaba como con un cliente, no sé, ese fue un momento raro de la vida, pero yo estaba con el cliente y veía toda la movida del estallido social afuera y yo silueteando una vaca. No, o sea, como que, o sea, eso que yo veía como en redes sociales, que justo lo veía en redes sociales, decía, pero yo qué estoy haciendo aquí. Claro. En ese computador yo debería estar allá viendo cómo sucede eso, obviamente con un nivel de riesgo, Claro. pero no hay otra forma de poder hablar de algo si no lo ves. No, y no lo participar, ve desarrollarse. Y participar dentro de esa movida. Por ejemplo, otra de los principios del branding cultural es tomar partido sobre algo. Correcto. Ser activista de manera positiva contra algo. Por ejemplo, nosotros como marca Ternario fuimos parte activa del estallido, pues con laboratorios, con la participación en los eventos gráficos, y pues desde ahí hicimos como que nuestra parte, ¿no? Nuestro granito de arena. Entonces como que las marcas también tienen que tomar partido de las cosas que pasan a su alrededor, y ahí es donde el branding cultural entra como un activo que te ayuda como a gestionar todo lo que te pasa, todas las formas que transcurren. Total, y también, qué pena, ahí, para cerrar esa parte de la participación, creo que si uno va a hacer una película, por ejemplo, de salsa, y vas a hablar de algún tema tan complejo, tienes que conocer la salsa realmente de la ciudad. O sea, Cali tiene un movimiento increíble de salsa, y a veces todo el tema turístico te
te pone como siempre de primera fila la Topa Tolondra, que está bien, ¿no? Sí. Pero vos te vas adentro, Barrio Obrero, Alameda, el Guabal. Alameda, el Guabal, ¿cómo se llama ese? Guayaquil. Guayaquil. Es Anacuero. increíble. El o sea, Piloto. hay mucho movimiento salsero en Cali, es a lo que vamos. O sea, si queremos hablar de turismo, tenemos que hacer el turismo, Claro. ir a hacer el recorrido. Si queremos hablar de la ciudad, tenemos que verla en sus diferentes momentos. Si queremos hablar de, no sé, del Pacífico, tenemos que ir al Pacífico. O mejor aún, podemos unir todas esas cosas y crear turismo más a eso- sostenible y cultural. A eso quería llegar, y es que, bueno, hacer como entre líneas se ha dicho estallido, bueno, resulta que un grupo MISAC, que son unas comunidades indígenas del Cauca, vinieron acá a tumbar una estatua de Sebastián del Alcázar, una propuesta un tanto de reivindicar la verdadera historia, ¿cierto? Siempre hablándose de verdad, verdadero, inicio, origen. Y eso generó pues toda una conmoción que llegó a tal punto pues que salen todas las comunidades que yo digo soportan el sistema, que son marginadas, olvidadas, invisibilizadas y que se muestran, ¿no? Y pues obviamente la efervescencia fue un tanto violenta, perdimos muchos amigos pues en el camino, en el trasegar, pero digamos que hay dos palabras ahí que quedan flotando en el aire, ¿cierto? Y yo las quería como colocar, y es la palabra mestizaje y la palabra hibridación cultural, que también es de Canclini. Y es que el mestizaje siempre aboga, y me acuerdo mucho una conversación que tuvimos con Juanse, que yo decía, pero ¿por qué el mestizaje es malo, no? Y ese preguntarme por qué es malo me llevó justamente a poder escudriñar qué es lo que significa. Y es que el mestizaje lo que aborda es combinémonos todos a tal punto de que prevalezca la que yo quiero que prevalezca. ¿Sí? Es decir, yo llego como español, colonizo, me combino con los indígenas, con los esclavizados, pero quien prima es mi cultura española por encima de este territorio. Eso es mestizaje, y eso es terrible, porque lo que estoy haciendo es anular unas diversidades que hay. Claro. Canclini rescata dentro de una obra, ¿cierto? Un libro, perdón, que se llama Culturas Híbridas, en el 91, y entonces dice, pues definamos hibridación cultural. ¿Y qué es la hibridación cultural? Justo lo que ustedes le están saliendo natural de su boca, y es Cali es salsa, Cali es sancocho, Cali es pan de bono, Cali es empanada, pero no solo es eso. Cali esto, ajá. Busquemos el origen, diversidad. Entonces, proponemos un nuevo paradigma, porque se convierte en un paradigma una vez que ustedes lo establezcan, pero no anulamos las naturalezas de las otredades, ¿no? Entonces no anulamos al pan de bono, a la salsa, al champús, a las tres cruces, a lo que sea. Yo creo que el miedo o el enredo, no el miedo, el enredo radica en esa delgada línea entre yo proponer una verdad que he encontrado, que al parecer es una verdad, pero caer otra vez en la imposición. Entonces, llegué al origen. Entonces todos tienen que creer en este origen, porque nos volvemos otra vez como en el mestizaje. Si no es proponer la otredad y ¿te gustó? Sigamos para adelante. Y esa es la gran pelea que existe en Latinoamérica con relación a todas las propuestas de conocimiento intelectuales que se generan, a tal punto, me estoy extendiendo un montón, y es que la gente le asusta asumir una postura por miedo a ser cuestionada. Entonces, por ejemplo, me acuerdo en la universidad que me decían, no, es que yo no soy artista. Ay, que no soy artista. Estoy estudiando licenciatura en artes visuales porque no soy artista. Porque me da miedo decir artista. Porque me da miedo ser investigador en diseño. Y justamente con ese muro me encontré en la tesis cuando dije, voy a definir la palabra arte y diseño. Y el profesor me dijo, ¿vos sí te querés graduar? Y yo, pues sí, porque va a ser tan ¿Algún día? complejo. Y lo hice. Y Chévere. tesis meritoria, y ahí nos podemos poner a discutir sobre la palabra, de dónde viene la palabra diseño y dónde viene la palabra arte, y si realmente es una palabra europea que no tiene su raíz en ese lugar, su profesión sí tiene una raíz en ese lugar, y que efectivamente si nos devolvemos hacia el pasado, pues no existe una concepción intelectual y cosmogónica de lo que significa la actividad de diseño. Para ellos eran otra cosa, una techné, Claro. o una ars, o una actividad, ¿sí? ¿Quién la volvió arte o diseño? Pues nuestra contemporaneidad. Pero el telos que tenían estas personas en ese entonces dista un montón de todas las cantidades de ofrecimientos intelectuales que tenemos hoy en día con eso. Mejor dicho, abrir la caja de Pandora. No, pues, No, es justamente este el espacio para eso. No, obvio. Bueno, sí, está lindo como conocer esa tesis justamente para eso, ¿sabes? Como que
bacano si en un ejercicio colectivo, que de hecho lo que estaba hablando ahí me parece que tiene que ver con la colectividad, ¿no? Como no imponer una verdad sobre otra, y tiene que ver con la colectividad y el ejercicio ciudadano de convivencia. Correcto. ¿Cierto? Correcto. Que son dos cosas que se abordan mucho, por ejemplo, para la marca centro, o para las marcas de ciudad, ¿no? Y yo Con creo la que marca también de- hay una delgada línea entre yo discutir con Juan Cerón sobre opiniones, que eso está muy de moda, o sea, Instagram está saturado de discusiones de opiniones, que me parece un territorio inadecuado, Uy, sí, total. porque yo, Total. por ejemplo, puedo decir, no, el agua no moja, y Juan Cerón, pero salí, te vas a mojar. No, pero yo creo que el agua no moja. Y así se convierten las discusiones Ajá. hoy en Sí, día. hay grupos de terraplanistas y todavía. hay gente que te va a seguir esa idea. A eso voy, o sea, si hay grupos de terraplanistas, bacanísimo. Es tu opinión, pero hay factos, Ajá, bueno. hay hechos, hay elementos, hay territorios donde podemos hablar desde lo objetivo, desde lo corroborable, ¿sí? Claro. Y exacto. es ahí donde nosotros tenemos que empezar como... Y a por mediar, eso ¿no? es tan importante lo de tomar postura, porque qué miedo pues tomar una posición, y ahora las nuevas generaciones pasa mucho, bueno, aunque yo tengo mi raya con el agency, con la generación Z. Con mi raya. También, yo también. Vienen conservador, ¿no se vieron esa serie Adolescence? Los No, incels. no. Ah, sí, me la vi. Entonces, La del peladito, misóginos, bueno, con unos pensamientos ahí retrógrados, bien. ¿Qué pasó? Los Claro. millennials veníamos bien. Veníamos, exacto, lo estábamos veníamos bien, haciendo habíamos bien. hecho ya la tarea. Exacto. ¿Qué La- pasa La ahora? generación Trump. Pilas con Y eso. entonces, Ah, sí. la generación Trump. marica. Entonces, el tema de tomar postura me parece importante y por eso el Rayi, de que empezó el podcast, siempre dijimos, como así que no vamos a hablar de política? O sea, el que me diga a mí que yo no, que soy un ser apolítico, bien pueda salga por la puerta, Mátese. por favor. Porque se está negando. o Se sea, está negando a así vivir mismo. en una comunidad, entonces vaya enciérrese en una Y ojo que cuando decíamos eso de político, aquí están bienvenidos los conservadores, los liberales, Sí. los derechistas, todos están bienvenidos aquí. Yo creo que el ¿Y los problema los está... tibios? Pero Todos, pero Todos. porque el tibio también es una postura, yo Sí, creo. sí, sí. Pero asúmala, responda ante eso Ajá. y párese duro. Y lo que hablamos también, la política electoral, pues claro, podés tener tu posición frente a la política electoral de no querer participar de ella, pero es que la política no solo se limita al proceso electoral. Correcto. Que es lo que interesante que pasa Exacto. acá. Entonces, crear una marca centro para que unas comunidades se visibilicen y para poder mostrar lo que ocurre, las dinámicas que ocurren en una parte tan importante de una ciudad, pues es una postura política, es una decisión política. Sí. No, y yo creo que ya no hay lugar para que las marcas sean tibias. O sea, ya en este momento de la historia Sí. no hay lugar para eso. Y O que una todo marca funciona. piensa algo extremo o piensa algo, mejor dicho, las marcas se pueden volcar hacia los extremos, Ujú. pero nunca ser tibias. Esa es mi teoría. Claro. Yo siento que no hay momento, en ese momento no se puede, no hay lugar para eso. Me gusta, me gusta. ¿Qué le parece este nombre? No somos tibios, somos ternario. Para el podcast, para el episodio. Eso sí, No, eso yo no soy sí. nada de Si eso. si uno toma postura sobre algo, tiene que tener los argumentos Claro. sólidos A eso para iba. hacerlo. A eso iba. Y eso es muy del diseño, Correcto. de la creación, ¿no? Del diseño más del arte. No sé, ahí otra vez va a abrir la caja de Pandora. Pero en nuestro ejercicio como de creativos, de creación de marcas, y yo creo que también de creación de sillas, de elementos de funcionalidad, tiene que haber una justificación de fondo para poder conectar todos lo que más puedas y poder justificar lo que estás haciendo. Ujú. O sea, que yo creo que es la diferencia del arte. No sé, ahí luego hablamos de eso. Bueno, eso es otro Pero, tema. otro tema, pero que claro, que yo creo que está inmerso, pero a lo que voy es que tomar postura tiene que ver con tener una justificación, tener un argumento, Claro. ¿cierto? Y eso también es parte de nuestro ejercicio creativo. Ujú. No podemos ir por la vida diseñando cosas sin argumentos. Y es muy lindo Brutal. el ejercicio creativo cuando vos conectás tu creación, que tenga como diseño que sea súper innovador, con una estética futurista, no sé, y que detrás dices, porque es que Cali tiene este punto. Me inspiré en esa parte de Cali que tiene, o sea, eso es a lo que me refiero, que somos personas que tenemos que estar buscando los argumentos para poder llevar a cabo una idea. Claro. Y eso también nos hace tomar postura, siempre, tomar postura frente a las cosas. No, y la postura que tomamos nosotros desde el branding cultural nunca es por encima de los demás, ¿no? Porque Claro, ahí es donde sí. entra lo que vos decías de las Sí. 3 premisas del branding cultural, según el autor Canclini. la comunidad. La comunidad es vital dentro de este ejercicio.
Antes se conocía como público objetivo, digamos, la publicidad clásica, el mercadeo clásico. Ahora el branding cultural se enfoca en las comunidades. Correcto. Y cuando las comunidades forman parte del ejercicio de creación, golazo. Porque eso es lo que hacemos aquí. Nunca excluimos a nadie. Si tomamos postura con algo, involucramos a la gente que realmente tiene el criterio o la teoría aplicada hacia esa postura. Sí. Y con base en eso, pues creamos ideas, creamos conceptos, campañas, propuestas de marcas, todo parte de ese ejercicio, de la participación y co-creación. Sí, y ahí para hablar de lo que decía Peter ahora en la COP, el reto fue crear como unas activaciones con dispositivos móviles que pudieran conectar con la idea de lo que es un territorio biocultural, que es algo que también estaría para hablar y chévere, porque Cali es un territorio biocultural, el Pacífico. Nos inventamos una carreta que intercambiaba frutas por refranes. Oh, chévere. Y fue un éxito total. Fue un éxito porque un personaje, un artista escénico, ¿cómo se llama su profesión? Cuentero. Narrador oral. Narrador oral. Saludos a Diego Trujillo. No es cuentero, es narrador oral. Exacto, sí, eso es otro él hizo un personaje de Don Fruto, o sea, también obviamente bajo la dirección del Proyecto Monos, que fue un proyecto colectivo, pero que destacamos esa carreta porque la gente venía a la COP los 12 días a pasar a la carreta con un refrán ya en la cabeza. Ya, o sea, la gente participó de verdad. O sea, recogimos ¿cuántos refranes? Intercambiamos más de 9.000 refranes por frutas, imagínate. Y refranes en todos los idiomas. Ojo. En chino, en neerlandés, en francés, hasta en ruso, por ahí tiraron unos. Sí, y eso era lo que, de alguna forma, no lo pensamos, pero no nos imaginamos realmente el desenlace. Que también es una parte linda de los proyectos. Claro. Ahí en la gestión cultural, por ejemplo, de mi parte, yo planeo la mitad. Y la otra mitad dejo que suceda, claro, para poder hacer que haya esa participación real de la gente. Super. Que la gente proponga el desenlace de esta idea. Esa es la parte artística de Ternario. Esa es la parte. Pero eso tiene que ver con eso, como no imponer, o sea, como que yo pongo aquí esta idea, desarróllese en colectivo, claro, en comunidad. Y fluya. Yo iba ahí a hacer como el asterisco y nota al pie, y es, el arte sí tiene una intención, ¿cierto? Y el mejor ejemplo es Caballero. Okay. Ustedes ven la obra de Caballero y son desnudos en una época que se llamó la época de la violencia de Colombia, que fue la época más brutal en términos violentos que tuvimos. Inventó uno de los cortes únicos, que es el corte corbata, ¿no? Cortar aquí, sacar la lengua acá. Liberales y conservadores se dan en la jeta, liberales eran guerrilleros, ahora se creen de la alta alcurnia. Y sí, liberales eran guerrilleros. Entonces, digamos que el arte sí tiene unas intenciones y unos argumentos propios. Que hoy en día estamos viviendo una decadencia por el arte conceptual, eso tendrá otra discusión en otro momento. Y digamos que para seguir acotando un poco más, fíjese que ustedes terminan naturalmente diciendo lo que otro escritor, López Montezuma, plantea, y es que el diseño es una mediación cultural. Y lo hablamos una vez en un episodio. Y es que ¿qué es mediar? Es entre estas personas que saben manejar el color, la forma, la etnografía, la metodología, toda la vuelta, las personas que están afuera, que no entienden o no interpretan el entorno de la misma manera, y en la mitad o está el diseño o está el arte para mediar esa relación que existe entre lo desconocido y lo que está por conocer. Así es. Total. Yo creo que más que mediador también es el diseño y el ejercicio de la comunicación, y el branding es activismo total. O sea, porque podemos mediar, sí, pero cuando no podemos mediar también tenemos que decir las cosas, así le incomoden a una cantidad de personas. Entonces yo creo que también es un poquito de eso. Por eso es lo importante tomar postura. Ajá. Porque, por ejemplo, alguna vez discutíamos con Juanpa de los medios de comunicación tienen que ser objetivos y tienen que decir la verdad. Entonces yo le decía, sí, pero no. Porque es que cuando el medio de comunicación responde a unos intereses de unos inversores o unas personas que están detrás de eso, no está siendo totalmente objetivo. Correcto. Te está diciendo una verdad contada con unos intereses detrás, por más de que sea una noticia. Correcto. Y cómo la cuenta el medio de comunicación. Por ejemplo, ayer yo nunca veo las noticias, ayer estaba almorzando y estaba viendo las noticias,
y hay una protesta en un colegio por allá en la costa porque los maestros entraron a protestar porque los chicos no tenían transporte y bueno, las condiciones del colegio. Pero la noticia arranca con todo el lado sentimental de los chicos no pueden ir a sus escuelas porque los maestros están en paro de maestros, ¿cierto? Entonces muestran al niño caminando o en la casa y entonces entrevista a la mamá, no, el niño quiere ir a estudiar, quiere ir al colegio, y entonces casi que más de la mitad de la noticia es el problema que tiene el niño y luego por allá muestran la entrevista al maestro. No, sí, lo que pasa es que están esos problemas acá, estamos protestando por eso, y cierra la nota. Entonces, ¿qué te contaron? ¿Las problemáticas del maestro o cómo afectan a una comunidad que se está viendo afectada, pero bajo una comunicación pues un poco tergiversada? Desasertivo. Total. Exacto. Total, eso sí es que es verdad. Y le sumo esto. Toda forma comunica ideología. Ya. No tengo nada más para decir. Toda forma, ¿cómo? Y comunica Toda ideología. forma comunica ideología. Toda forma comunica ideología. Toda Sí. forma tiene una postura, toda forma comunica. Si no, no tiene sentido. Claro. O sea, si no, iría en contravía de lo que me está expresando de que debe tener una intención. Sí, y pero- el problema del diseño, a diferencia del arte, es que el arte no segmenta. Entonces, yo puedo sacar una obra ¡fum!, con una intención. Y el Total. resto de la gente verá cómo lo interpreta, hay un punto en común. Pero en el diseño no puede existir lugar a la interpretación, No, claro, porque total. empiezan a tener problemas de comunicación. Ujú. Digamos que la relación es que hay una intención, los métodos son distintos, por decirlo así, Correcto. entre el arte y el diseño. Correcto. Eso. Bueno, Chévere, esto es como que un masterclass de... arte cultural. No, antes Muy de bacano, me cerrar, gusta mucho. ¿qué se viene para Ternario? Ah, bueno, gracias, Maxi. Ah, bueno. ¿Cuáles son los proyectos? Yo, por Cambiemos. ejemplo, estoy haciendo publicidad, Ah, bueno. Festival ok. de Diseño del Pacífico Bueno, y Palo de Sol. Entonces, Ternario tiene dos áreas, una área racional y una emocional. El área racional es clientes que estén dispuestos a contar ese impacto cultural, social y ambiental con la metodología del branding cultural. Eso es lo que estamos haciendo con clientes quienes nos dan la papita. ya. Y la parte emocional es la que nos hace de verdad una agencia no convencional. No estamos aquí solo para generar empleo y para generar unas cifras de desarrollo económico, de impacto económico en la ciudad, sino para proponerle algo a Cali desde nuestro ejercicio creativo con la intención de seguir posicionando a Cali como una ciudad creativa. Súper. En la parte emocional, la que no tiene recursos, pero tiene muchas ideas. Mucho corazón. Mucho corazón. Y como dije antes, también a veces es mejor tener amigos que plata. Ha funcionado mucho así. Entonces, para este año, con nuestro ecosistema ternario, que es esa parte emocional, tenemos nuestra marca de Palo de Sol, una marca para Sigan la marca. para proteger las ideas. Tenemos Creativos Sin Filtros, queremos promover en los estudiantes como un espacio para que resuelvan sus dudas antes de salir al mercado, antes de salir a trabajar. Ya. Obviamente eso tiene que ver con que definitivamente Cali de 8 años atrás, seguramente, o 10 años atrás, no tenía lo que tenemos ahora. Correcto. Son espacios donde estudiantes de diseño puedan hacer prácticas de diseño en lugares donde hay diseñadores. Normalmente uno hacía práctica en la empresa de administración, de administradores o los de contabilidad, de ingeniería de sistemas, y el único diseñador ahí solo, hágale, y no había ninguna dirección, no había ninguna inspiración, no había nada, ¿no? Entonces nosotros desde el Festival de Diseño del Pacífico con la Asociación FDP, que es otro proyecto que se enmarca en el ecosistema ternario, hemos logrado realmente abrir un sector que no son las agencias de publicidad específicamente, sino son esos lugares especializados en diseño y en branding, Ok. donde estudiantes pueden realizar su práctica. Está el Festival de Diseño, está Creativos Sin Filtros para estudiantes, invitados a todos los profesores que quieran pertenecer con sus estudiantes en este espacio, bienvenidos a Casa Ternario. Se viene pues el lanzamiento de Marca Centro, que es algo que también nos compete mucho, como tiene de los dos lados. Se viene, ¿qué más? No, mejor dicho. Se vienen cositas. que no Se vienen se cositas, esa es nuestra forma de decir diseño, se vienen cositas. Y nada, pues obviamente seguir pensando en colectivo, que es nuestra gran premisa, o sea, el bienestar colectivo. Nosotros queremos
que de todo lo que surge aquí se generen como empleo para creativos, espacios de fortalecimiento pedagógicos, ¿no? Como aportar lo que más podamos a la ciudad y no ser solo una agencia que existe para hacer diseño y publicidad, sino que también existe para transformar su entorno. Brutal. Bacanísimo, bacanísimo. Brutal. No, muchas gracias por la invitación, muchachos. No, a ustedes, señores. muchachos, por abrirnos las puertas de Casa Ternario. ¿Cómo están en redes sociales? Casa Ternario. Casa Ternario, Instagram. Seguido, @Casa Ternario. Arroba Casa Ternario, LinkedIn. LinkedIn. Ahora Por ahí estamos estamos generando contenido en LinkedIn para que vayan y lo pidan. Ah, sí, importantísimo. Una de las formas más geniales que encontramos para mostrar lo que hacemos es escribiéndola. Con nuestro chat PPP hemos escrito varios blogs que hablan de Cali, de nuestro trabajo, relacionándolo con Cali. Y para también contar un poco de lo que hablamos ahorita, acerca del video de Goyo. Ya. Que de la Goyo bitácora. hizo un video, una publicación que mostraba, le hacía en primer plano a la agenda y decía, tengo un diario y escribo mis sueños, mis ideas. Y yo decía, como tan raro, parece como una reliquia ya, ¿no? Ya. La agenda como tal, Sí, ¿no? escribir, es como una reliquia y siento que apunta a esa añoranza o esa nostalgia del pasado, como de esos objetos que parecen que están desapareciendo, pero que como que son necesarios ahora. Entonces estamos en el ejercicio de escribir, Sí, es sí, lo que total. estamos haciendo. Genial. Bueno, y por acá las puertas de la casa, el branding cultural en Colombia quedan abiertas. Qué chimba. Gracias. Para Nos ustedes. vemos, Gracias. todo lo que se le ocurra, aquí estamos. Bueno, yo soy Juan Cerón, un catador de pan de bonos y podcaster. Yo soy Atahualpa, bautizado como Francisco, deleitándome de un café en Casa Ternario. Yo soy Patricia. Otra que, pero que Yo Patricia. soy Patricia. La otra Patricia. Ya hice Terán, ahora tienes que decir otra. No, ¿quién Pato, más Patricia? la Ah, directora ya es de- Patricia. Pues yo soy Patricia Prado, gerente general de Casa Ternario, directora de arte, diseñadora gráfica, gestora cultural por accidente, bajista de banda de rock, hago yoga. Epa, eso. Qué chimba. No sé, y uso la gráfica para luchar por los derechos humanos. Súper. Bueno, y yo soy Pedro Prado, más conocido como Chat PPP o Brand Pitt también, por acá me colocaron. Brad Pitt. Yo soy publicista Ya. de la Autónoma. Gracias, Universidad Autónoma. Estoy triunfando. Soy el director creativo de la casa. Me he encargado de conceptualizar estas grandes ideas que han dejado un impacto en la ciudad, proyectos muy lindos que involucran la cultura, el medio ambiente. Venimos encaminándonos con esta línea y desde hace ya más o menos 4 años vengo liderando pues toda la parte creativa de Ternario y listo y presto para todo lo que venga. Gracias al otro podcast, increíble labor que están haciendo, de verdad es necesario en la ciudad. Yo que lo he visto todo, el CD, el LP, el cassette, el disquete. Somos la generación que lo ha visto todo. Sí, es cierto. Ver que Cali tiene un espacio donde se pueda hablar de algo diferente, de otra cosa, es algo que me llena bastante de esperanza acerca de nuestra ciudad, de cómo podemos seguir creciendo y ser cada vez más una comunidad fuerte. Ok. Pato, gracias. Eso es el otro. Y esto es El otro. Obviamente, otra. síganos YouTube. El otro. En vez de Suscríbanse. estarnos viendo, síganos. Bueno, también nos Suscríbanse. pueden mirar, pero síganos en Spotify, porque muchas personas me preguntan, ay, ¿por qué no han salido en Spotify? Ya estamos en Spotify, hace rato estamos en Spotify. Síganos en Instagram si les encanta el contenido. Si no les gustó, si no les pareció atractivo para nada, mándenselo a otros para que sufran lo mismo que ustedes sufrieron. ¿Listo? Muchas gracias. Esto es El Otro. Bueno, y como vamos a hacer de ahora en adelante, siempre finalizando este episodio, vamos a generar una pregunta que necesitamos que ustedes respondan, y es: si una persona les dice que la ignoren, ¿ustedes les hacen caso o la ignoran? Dejen su argumento ahí debajo de YouTube. Muchas gracias.